Abra su Biblia en la carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. No olvide, esta tarde tenemos culto de acción de gracias. Venga a dar su agradecimiento a Dios en público esta tarde. Escoja el himno preferido, llegue temprano y podamos estudiar la carta de primera a Timoteo. Hoy nos corresponde el versículo 8 del capítulo 2 esta tarde. Vamos a abrir la Biblia en primera Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo número 13 al versículo 18. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. Una vez que lo encuentre, diga amén. No se escucha, diga amén. Eso, despierta al que está al lado. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. No busque esa carta del Antiguo Testamento, seguramente no la va a encontrar. Primera Tesalonicenses está antes de Segunda Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, por si se pierde. Si finalmente no la encontró, haga cara inteligente, ponga atención aquí, haga cuenta que la encontró. Dice así la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lean con todos el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo escribió esta carta a la iglesia de Tesalónica para corregir una herejía que había con respecto a la venida del Señor, el rapto. Un término que muchas veces no es conocido, encontrado en la Escritura, pero es usado por los estudiantes bíblicos para describir lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia, según lo que dice este versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y mire esto: los muertos en Cristo resucitarán primero. La idea del arrebatamiento de la iglesia nos lleva a nosotros a pensar que nos espera algo mucho mejor. ¿Cuál es su esperanza, hermano? La esperanza para algunos quizás sea conseguir una buena esposa. Y si no la encuentra, su esperanza murió. Y si la encuentra también. Algunos, la esperanza es conseguir un buen trabajo. Otros, su esperanza quizás es una cirugía plástica porque está bien feo. ¿Cuál es su esperanza? Yo quiero hoy predicarles un mensaje que he titulado La esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada. Señor, bendice este tiempo y te ruego que a través de este mensaje tu pueblo pueda recibir algo que no van a recibir de ninguna otra forma, y es esperanza. Que ellos puedan estar animados a pesar de las circunstancias, que ellos puedan de alguna manera entender acerca del arrebatamiento de la iglesia, de nosotros. Algún día vamos a salir de este mundo, y ese día va a ser el acabar de nuestro sufrimiento, de nuestros problemas, de nuestros sufrimientos, de nuestras tribulaciones. Esperamos tu venida, Señor. Ven pronto, Señor. Aquí está una iglesia que anhela tu venida. Aquí está una iglesia que te espera ardientemente, apasionadamente. Aquí hay una iglesia que mientras que tú vienes, vamos a seguir reuniendo más gente para que cuando tú vengas lleves más y tú seas glorificado. Gracias te damos por la esperanza bienaventurada de gloria.
Oramos en el nombre de Cristo. Usa el hermano Brian, te lo pido, úngelo con aceite fresco, dando las palabras correctas para transmitir el mensaje. Danos nuevas conversiones. Nuevamente te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. El apóstol Pablo escribe esta carta en un contexto de tribulación. Para poder entender el mensaje principal de esta carta, usted y yo tenemos que mirar en qué momento, en qué tiempo, en qué situación estaba llevando el apóstol Pablo la iglesia, su vida. Si leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 1, usted va a encontrar ahí el contexto, la situación. Dice la Biblia, Pablo en 1 Tesalonicenses 3:1 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos, hermanos? Para tribulaciones. La prueba, la tribulación, el sufrimiento, la aflicción no debe ser para el cristiano algo raro. Debe ser algo normal, hermano. Todo mundo sufre. Este mundo está caído. Estamos en nuestra naturaleza pecaminosa trae como consecuencia sufrimiento. Nadie en este mundo puede evitar el sufrimiento. El apóstol Pedro, experimentando algo parecido, él estaba siendo presionado por un gobernador llamado Nerón. Nerón estaba matando a los cristianos. Nerón estaba asesinando. Nerón estaba oprimiendo a la iglesia. Mas sin embargo, Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese. Las pruebas son normales. Las pruebas generalmente producen desánimo. Las tribulaciones, Pablo mismo estaba atribulado. Él habla de las presiones y de las tensiones que él estaba viviendo como cristiano en esos tiempos. Versículo 4 de 1 Tesalonicenses 3. Dice la Biblia: porque también estando con vosotros, miren lo que Pablo les predecía. Os predecíamos que íbamos a pasar, ¿por qué? Por tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultase en vano. Pablo estaba viviendo en tribulación, y para Pablo la tribulación era algo normal. Pero lo que Pablo, un hombre maduro, un hombre experimentado, un siervo de Dios, se preocupaba, no era por él se preocupaba por la iglesia. Hermano, yo como pastor me preocupo. Cada día oro. Si usted tiene alguna petición especial, escríbala en el WhatsApp de la iglesia. Déjeme el privilegio de orar por usted. Las tribulaciones no se van a ir de nuestra vida. Los problemas, angustias, escasez, hambre, frío, calor, cualquier circunstancia, pérdida de un familiar, pérdida de trabajo, siempre van a estar continuamente en nosotros. Pablo estaba diciendo: mire, yo no pude soportar que ustedes estaban en tribulación, y por eso yo envié a saber de ustedes, porque el Satanás los puede tentar. ¿Tentar a qué? A desanimarse. ¿Tentar a qué? A no volver a la iglesia. La tribulación generalmente inquieta. Pablo no fue afectado porque él conocía a Dios, era un hombre maduro, pero él sí estaba inquietado, y Pablo muestra que la persecución y la tribulación podían afectar de tal manera a los hermanos de Tesalónica, que probablemente pudiera esa tribulación desanimarlo, a desilusionarse de la vida, y que no permanecieran firmes. Para el cristiano, el vivir en negación y no aceptar el hecho, hermanos, de que la tribulación en nuestra vida es algo normal, podrá llegar a afectarlo tan negativamente que usted no avance en la vida cristiana y no pueda experimentar y recibir las bendiciones que Dios tiene para usted. Recuerde, la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas la librará Jehová. Usted tiene que aceptar que la tribulación es parte de la vida terrenal, es algo normal. Obviamente causará que alguno tropiece cuando vengan los problemas. Pablo estaba designado al padecimiento y él estaba estableciendo, predeterminando, fijando de antemano que esa iglesia, que esos cristianos iban a sufrir. Cristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Pero él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Una declaración sorprendente es entender que las pruebas, que cuando usted venga a Cristo, que cuando usted venga a Dios a través de Cristo, no terminarán los problemas. Los problemas seguirán y en algunos casos se incrementarán. Pero los mismos problemas que destruyen a un inconverso son los mismos problemas que fortalecen a un cristiano, que nos hacen mejores hombres, mejores mujeres, hombres con una fe genuina, mujeres con una fe genuina, mujeres y hombres que están listos para ayudar a otros que sí los afectan negativamente las tribulaciones. Esto no es una mera predicción. Pablo está prediciendo tribulación. Si hoy usted escucha a un falso maestro, un falso profeta, él estará prediciendo ¿qué? Bendiciones, abundancias. Y usted llega a su casa y la realidad es otra. Tiene que leer la Biblia. La Biblia, Cristo dice que va a venir aflicción. Él nunca ha prometido que no habrían tormentas. Él nunca prometió que no pasaríamos por las tormentas de la vida. Él no prometió eso, mas sí prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que nos sacaría, hermanos. Cuando usted ve la Biblia, el número 40 es el número de las tribulaciones. Note, por ejemplo, en Génesis llovió por 40 días y 40 noches, pero en el día 41 la tormenta detuvo. Después de una tribulación viene una calma. Moisés permaneció en el desierto por 40 años, pero salió en el año 41. El desierto no duró para siempre. Goliat desafió a Israel por 40 días, pero en el día 41 David lo mató. El gigante no duró. Hermano, Pablo estaba diciendo que así como Dios lo había llevado por tribulaciones, escúcheme, Dios también sería fiel en ayudar a los tesalonicenses a superar sus tribulaciones. Y estoy seguro que si hizo con los tesalonicenses eso, lo hará con nosotros también. No importa cuál sea su aflicción, no importa cuál sea su problema, su angustia, su necesidad. Cada uno de los que estamos presentes en este lugar y que me escuchan por las redes sociales, cada uno tiene una tribulación, cada uno tiene un problema, cada uno tiene una necesidad. Todos tenemos necesidad, hermanos. Pero no permita que esa necesidad lo destruya y lo aleje de Dios, sino más bien que esa necesidad lo afirme, lo afiance y lo acerque al Dios Todopoderoso. Él informa a la iglesia que esa persecución es parte del plan de Dios. Primera Tesalonicenses 3:4 lo dice. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. El propósito de la aflicción, el propósito de esta prueba es probar lo genuino de nuestra fe. Lo que Dios ordena de verdad acontecerá. Pero este hecho nos da la seguridad de que Dios es fiel y que Dios va a mantener nuestra vida. Él dice, echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No vamos a perecer, hermanos. Él siempre va a estar con nosotros. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta para contrarrestar una falsa doctrina. Los tesalonicenses estaban pensando que por ese sufrimiento que estaban viviendo, ellos estaban pensando que ya estaban en los 7 años de la gran tribulación. Y Pablo escribe esta carta y le dice, no, hermanos, esto es una tribulación, sí es una prueba, realmente usted está sufriendo, pero déjeme decirle que este sufrimiento no es comparado
con el sufrimiento eterno y el sufrimiento de los 7 años de la gran tribulación. Por eso en 1 Tesalonicenses 1:10 Él les dice lo siguiente y les anima, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. ¿A quién? A Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y luego vuelve y le explica. Se lo repite en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 y le dice: hermanos, no estamos en la gran tribulación, nos espera algo mayor. Y él dice: porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que entonces nosotros creemos firmemente, fuertemente, que la iglesia no pasará la gran tribulación. La iglesia sí está sufriendo, la iglesia individualmente pasará algún sufrimiento, pero la iglesia de Cristo no va a pasar los 7 años de la gran tribulación. La iglesia va a ser arrebatada antes de que eso acontezca. Entonces esta carta, Pablo, mirando el contexto, habían cristianos que habían muerto sus familiares, habían cristianos que habían visto partir a sus hijos, a sus padres, y los herejes los estaban engañando, diciendo que ya no había resurrección, diciendo que ya el arrebatamiento había pasado y que ellos habían quedado. Y ellos estaban sufriendo por eso. Por eso es que el tema introduce una gran verdad. Versículo 13 de 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4:13, y Pablo dice, mirando este contexto de sufrimiento, como algunos de los que están aquí, él dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El cristiano de ninguna manera debe estar triste por cualquier situación que tengamos en este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Porque tenemos, hermanos, una oportunidad. Alguien que esté en el infierno no tiene esperanza. No hay un hueco, no hay una salida, no hay una puerta de salir a la liberación. No hay una ventana que nos dé la luz del día. En el infierno no hay esto. Pero nosotros, no importa lo que tengamos, que estemos pasando, cualquier situación difícil, el cristiano tiene una esperanza. Y esa esperanza es el rapto. El rapto de la iglesia es la esperanza bienaventurada. Cristianos estaban sufriendo y Pablo les dice: no se preocupen, no se entristezcan. Como los otros, ¿quiénes? Los que murieron sin Cristo no tienen esperanza. Ahí van a estar en el infierno por siempre jamás. Allí van a estar. No hay una esperanza para ellos. Pero los que murieron en Cristo y nosotros los que habemos quedado, dice Pablo que tenemos esperanza. El versículo 16 dice: porque el Señor mismo, wow, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué bendición, qué esperanza que nosotros tenemos. El Dios que nosotros hemos creído es un Dios que verdaderamente nos da esperanza. Vamos a salir de este mundo. Vamos a salir, ya no van a haber deuda, ya no va a tener que pagar luz, porque en el cielo está Dios mismo, que es luz propia. No vamos a tener que pagar arriendo, porque tenemos una casa permanente para siempre. El arrebatamiento de la iglesia es el tema de la carta, la segunda venida de Cristo. Dice el versículo número 17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre ¿con quién? Con el Señor. Pablo había enfatizado que la venida del Señor era inminente. Puesto que él se había ido, habían surgido falsos maestros enseñando que la resurrección ya era cosa del pasado. Eso condujo a dos ideas que confundieron a las personas. Algunos de los seres amados habían muerto, y los seres amados que estaban vivos se sentían apenados y se preguntaban si sus seres queridos cristianos serían incluidos en el rapto de la iglesia. Pablo lo corrigió en este pasaje.
Había persecución, claro. Algunos creyentes pensaban que había llegado la tribulación, pero Pablo escribe esta carta para corregirles. Hermano, nuestra esperanza no es una vacuna. Hermano, nuestra esperanza no es una vacuna. Nuestra esperanza no es un mejor gobierno. Nuestra esperanza no debe ser una mejoría en la economía. Nuestra esperanza no está en mejorar las relaciones internacionales. Ni siquiera nuestra esperanza es tener una buena salud. Nuestra esperanza es el arrebatamiento de la iglesia. Usted espera que su esperanza sea un bono del gobierno para darle de comer. Eso es una esperanza barata. La esperanza que nosotros tenemos es una esperanza bienaventurada. Lo enseña la Biblia en Tito capítulo 2 versículo 3. El apóstol Pablo nuevamente anima a este joven Timoteo y le dice: ¿sabe qué, Timoteo? Nosotros aguardamos. Algunos están esperando que le salga quizás un dinero. Algunos están esperando que le salga una pensión. ¿Cuál es su esperanza? La esperanza del cristiano no debe ser nada arraigado a este mundo. Nuestra esperanza es la venida de Cristo en gloria. Cuando Cristo venga, hermanos, nosotros saldremos de aquí. Tendremos salud perfecta, santidad perfecta, economía perfecta. Amén, hermanos. No tendremos problemas, no tenemos problemas de carácter, ni de pecado, ni de maldad. Estaremos en un estado de santidad absoluta. Esa es nuestra esperanza. Él dice, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada? Dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hablando de la unidad del Espíritu, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 4. Hermanos, nosotros los cristianos verdaderos, genuinos, tenemos una sola esperanza. Si usted mira algún grupo de evangélicos hoy en día, la esperanza de ellos al ir a sus iglesias es ser sanos. ¿Ha visto eso? Otros quieren que su esperanza es tener dinero a montones, pero nosotros tenemos una sola esperanza. Dice la Biblia en Tito 4, Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. Nuestra esperanza es el rapto de la iglesia. Nuestra esperanza no es una cosa arraigada a este mundo, a algo terrenal. Nuestra esperanza bienaventurada es que Cristo venga. Ahí está el himno, yo solo espero ese día. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo terminarán, hermanos. Es ese día que esperamos al Señor. Nosotros no anticipamos la tumba, nosotros anticipamos la gloria. No un espíritu sin carne, sino un cuerpo pleno, real, inmortal, intangible. Nosotros esperamos un cuerpo perfecto. Pablo no quería que los creyentes ignoren estas cosas, ¿sabe? La ignorancia es un terrible pecado que confunde a la gente y los lleva a abrumarse, a destruirse, a desanimarse de tal manera que piensan que Dios es un Dios malo. Por eso él dice y introduce 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Ignorar acerca del arrebatamiento de la iglesia produce cristianos desanimados por todo. ¿Está enfermo? Todos, Pablo dijo, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Hay una cura total. Le voy a profetizar que usted va a ser sano el día del rapto de la iglesia. Todos van a ser sanos en el arrebatamiento de la iglesia. No ahora, porque probablemente si usted ahora es sano, se va para las cantinas. ¿Sabe por qué está aquí a la iglesia? Porque está enfermo, porque está inválido, porque no tiene trabajo, porque no tiene nada. Y por eso vino a la iglesia. Gloria a Dios por la tribulación. Gloria a Dios por la necesidad. Gloria a Dios por la enfermedad. Pero en el rapto usted va a ser sano completamente.
Lo bueno es que no va a irse al pecado, porque usted ya no va a tener deseo de pecar, porque va a tener una redención de su cuerpo. Pablo dice: no ignoren esto. La palabra ignorar significa que simplemente ellos carecían de conocimiento acerca de este tema. Muchos cristianos hoy en día, por ignorancia de la Biblia, se la pasan yendo a iglesias que lo único que hacen es hablarle mentiras, falacias en sus oídos. Pura que bendición, y allá son muy emotivos, allá hasta lloran, pero van y se enfrentan a su verdadera miseria y luego se amargan con Dios. Ustedes necesitan estar en una iglesia donde les explique, le hable, le predique, le enseñen la verdad de Dios, el consejo de Dios, la Biblia. Ignorar la Biblia es un arma letal que el Satanás está usando hoy en día. A los creyentes se les dice que duermen cuando mueren. El espíritu del hombre nunca está inconsciente. La Biblia lo dice, 2 Corintios 5:8, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Pero cuando la Biblia aparece o presenta un eufemismo con respecto a dormir, no es el cese de la vida. Y a los que son bien dormilones, no se está refiriendo a que usted se muere y va a quedar ahí durmiendo y roncando. No. Ni el más tímido cristiano teme el dormir. ¿A quién no le gusta dormir? A todos nos gusta dormir. Ay, a mí no sea mentiroso, a mí me gusta dormir. Y el Señor compara ese estado del alma con ese descanso. Así como el dormir es seguido por un despertar, del mismo modo la muerte para el cristiano será seguida por una resurrección en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Así que no importa si usted está a punto de morir. Algunos hermanos me llaman a pedir consejería: pastor, estoy enfermo, estoy muy mal. Yo le digo: hermano, está muy cerca el día del encuentro con Dios. Ellos me quieren escuchar diciendo: yo le profetizo sanidad. No, yo le profetizo que se va a morir, porque está establecido para todos los hombres que mueran. Lo que sí le hablo es que ahora usted va a estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Si usted no le va a servir a Dios fielmente, usted está listo para estar con Él. Mejor allá que acá, porque acá es estorbo. Ni gana alma, ni hace nada. El morir para el cristiano es una bendición, porque si creemos, dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, mire, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esto resuelve el problema. Esto resuelve todo inconveniente. ¿Qué problemas tiene? Dígame. ¿Financieros? La esperanza es el rapto. Los bancos, ya no va a volver a pagar al banco. ¿Cuál es su problema? ¿De salud? Ahí va a ser sano completa y perfectamente. ¿Cuál es su problema? No tiene donde vivir. No se preocupen, en el arrebatamiento usted va a tener una casa para usted. ¿Cuál es su problema? ¿Es muy feo? Pues allí va a tener una cara conforme parecido a la cara del Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Está soltero? Allí usted va a tener las bodas del Cordero. ¿Cuál es su problema? La solución para todo esto, hermanos, no está aquí en la tierra, está en el cielo. Cuando seamos arrebatados, hermanos, no espere nada de este mundo. No espere nada mientras usted esté en ese cuerpo. Nosotros esperamos es a Cristo. En Él está todo. Probablemente va a perder el empleo, probablemente va a perder la economía, probablemente va a perder la salud, probablemente va a perder seres queridos. Pero no le podemos asegurar que la Biblia diga que va a haber una solución en este tiempo presente. La solución es el arrebatamiento de la iglesia. No hay otra, hermanos. Así que no ignore esta verdad. Eso resuelve cualquier pregunta. Es interesante notar que cuando Pablo habla de el Señor Jesús en el versículo 14, él dice que murió. Pero cuando habla de los creyentes, él dice que durmieron. Qué interesante eso. Cristo murió por nosotros. Cristo murió, fue a la muerte y todo lo que esto involucraba cuando tomó nuestro lugar en el juicio en la cruz.
Pero ahora los que creemos en Él nunca veremos muerte, porque dormiremos. Cristo soportó todo el horror de esa muerte, que era la paga del pecado, y así transformó la muerte de nosotros los creyentes en un solo dormir. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No espere venir a la iglesia solamente a recibir un mercado, a recibir una comida, a recibir una ayuda. Eso es barato. Espere venir a la iglesia a recibir a Cristo. Eso es eterno. Él es eterno. Sáquese de su mente eso. Un verdadero cristianismo va por el camino de las pruebas. Un verdadero cristiano no debe de ninguna manera esconderse o zafarse de las pruebas, porque las pruebas para nosotros traen bendición. Dice el versículo 14 y nos explica que aquellos que hayan muerto en Cristo, dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Es una promesa. En el versículo 15 dice el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra de ¿quién? Del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los santos resucitados y los santos raptados se encontrarán o nos encontraremos con el Señor al mismo tiempo. La palabra preceder es una palabra que significa anteceder. Ningún creyente será excluido o abandonado. ¿Alguno de casualidad no se ha quedado de la ruta? ¿Pasó el bus y se quedó? En el arrebatamiento ningún verdadero cristiano se va a quedar. ¿Y sabe? Algunos quizás han ingresado a congregarse aquí. Falsos cristianos probablemente estén aquí sentados, pero sabe, en el arrebatamiento de la iglesia ningún hipócrita estará. Solamente serán los salvos. Ningún salvo se quedará y ningún hipócrita entrará. Ningún cristiano verdadero se quedará, pero ningún falso cristiano se irá. Él traerá con Jesús. Es la idea cuando dice la venida del Señor, es la palabra griega parousia, y era un término oficial usado en la visita de una persona de alto rango, especialmente con reyes y emperadores que visitaban una provincia. Parousia. Cristo viene pronto. Alguien importante, el Rey del cielo, el Rey del universo, el soberano de los reyes de la tierra, se va a encontrar con usted y conmigo en el arrebatamiento. Le pregunto, si Cristo viniera hoy mismo, recuerde que para la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, no hay señales. Es decir, que para el arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento inminente. Puede ser en estos momentos. ¿Está listo usted para irse? Voy a predicar una serie de mensajes sobre esto. Porque si Cristo viniera hoy y algunos se quedan, yo les voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer cuando usted vea que ya los cristianos no están. Es inminente la venida de Cristo. Hay dos venidas, por decirlo así. El arrebatamiento de la iglesia, Él no viene hasta la tierra, Él viene hasta el cielo. Él está viniendo por nosotros en el rapto, y luego Él estará viniendo con nosotros en los 7 años, al final de los 7 años de la gran tribulación, en la revelación, en el Armagedón. Según los versículos 13 al 15 de nuestro texto, había personas salvas que tenían sus seres queridos que habían muerto. ¿Cuántos tienen seres queridos que han muerto en Cristo? Algún día le vamos a ver, pero déjeme decirle que si usted tiene un ser querido que murió sin Cristo, jamás le vamos a ver. De ahí la necesidad de predicar el evangelio a ellos. Los falsos maestros le dijeron que la resurrección era cosa del pasado. Pablo les dijo que ellos no tenían que entristecerse como los otros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús había conquistado la muerte y la tumba. Él había muerto a la cruz y había resucitado el tercer día, y que ellos sabrían si el rapto se hubiese llevado a cabo o no. Yo recuerdo en una ocasión un hermano muy asustado llegó y me lo encontré. Hermano,
Nos quedamos, hermano. ¿Por qué, hermano? Fui a la iglesia y toqué y nadie me abrió. Fui a la casa del hermano fulano de tal, golpeé y nadie salió. Hermano, yo me quedé. Hermano, es que hoy es sábado. Él estaba pensando que era el domingo. Vamos a saber cuando el arrebatamiento acontezca. El arrebatamiento todavía no ha acontecido, pero el arrebatamiento va a acontecer a cualquier momento. Primera los Corintios capítulo 15 dice la Biblia en el versículo 56 que el arrebatamiento será en un momento. Primera Corintios 15, 52 dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Abre y cierra sus ojos. Así va a ser el arrebatamiento. Al final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Había personas que estaban enseñando algo incorrecto, pero Pablo les dijo que ellos no tenían que entristecerse como nosotros, porque ya Cristo había vencido la muerte en la cruz del Calvario. La muerte ya no es un enemigo para el Hijo de Dios. La muerte va a ser sorbida en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Dice el versículo 16 de nuestro texto, Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, mire, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese versículo vemos tres sonidos del rapto, tres sonidos. Son, número uno, el sonido de la voz del mando. Número dos, el sonido de la voz del arcángel. Y número tres, el sonido de la trompeta de Dios. Todas las naciones en este mundo están divididas en tres grupos. La Biblia dice que no seáis tropiezo ni a judíos. Número dos, ni a gentiles. Número tres, ni a la iglesia de Dios. Esos tres sonidos incluyen a estos tres grupos del mundo. El primer sonido, dice la Biblia, porque el Señor mismo con voz de mando. Ese es el sonido de la iglesia. O ese es el sonido para la iglesia. Voz de mando, una voz de mando de resurrección. Jesús el Señor dio tres voces de mando y cada vez que las dio o las va a dar, sucedía una resurrección. Dio una voz de mando ante la tumba de Lázaro y uno salió. Dice, habiendo dicho eso, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Eso es una voz de mando. La segunda voz de mando la hizo en el monte Calvario. Muchos salieron. Dice la Biblia que el Señor, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muertos y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo 27, 52. Pero hay la próxima vez que haya una voz de mando, nosotros vamos a salir. Y los muertos en Cristo, dice ahí, resucitarán primero. Una voz de mando con orden, como la orden de un general. Él le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera, y él salió. Es la voz del Señor mismo con voz de mando. Él va a ordenar a la tumba que los deje salir. Tumba, déjelos salir. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él ordenará a los demonios que los dejen pasar. Y Él ordenará al cielo que los deje entrar. Es una voz de mando para la iglesia. Pero hay una segunda voz con voz de arcángel. Es la voz del sonido de los gentiles. Un sonido de juicio. Por más de 6,000 años Dios ha advertido a los incrédulos de un juicio inminente. La ira de Dios se revela desde el cielo todavía contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
En Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 dice la Biblia que vi al Cordero y abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. El Cordero, el Señor Jesucristo, comienza a abrir los sellos y los juicios y los juicios van a comenzar a abrirse. Esa voz del sonido de los gentiles va a ser una voz que anuncia los juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas y los 3 ayes. Es una voz de juicio. Cuando Cristo arrebate su iglesia, no solamente va a haber una voz de mando, sino va a haber una voz de arcángel. Una voz que va a anunciar los juicios que profeticé desde antes. Van a empezar a derramarse en el juicio de la ira de Dios. Va a derramarse desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia, contra todo adúltero, fornicario, borracho, homosexual, lesbiana, todos aquellos que rechazaron al Mesías, todos aquellos que rechazaron a Cristo como su Señor y Salvador, van a recibir el juicio divino. Pero hay un tercer sonido, el sonido con trompeta de Dios. Es el sonido para los judíos. Este es definitivamente un sonido para la nación de Israel. En el Antiguo Testamento habían 2 trompetas de plata que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Dios dio las instrucciones para que estas 2 trompetas se tocaran allí en el monte de Sinaí. Hubo señales dadas para que Israel anduviese, para que vaya a la guerra y para que adorase. Este es el bosquejo de Israel para la tribulación. Esa trompeta de Dios se va a tocar en el rapto. Israel será marginada, pasará por 7 años de la gran tribulación y allí se cumplirá lo que dice la Biblia, que va a ser gran aflicción para Jacob. Se convertirá en el comienzo, luego Israel se va a convertir al final de los 7 años de la gran tribulación, al comienzo del milenio, y Israel adorará al Señor. De ahí que las 7 fiestas para el pueblo de Israel son hechos proféticos. Las 7 fiestas eran la Pascua, número 2, los panes sin levadura, número 3, las primicias, número 4, el Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. Los 4 primeras festividades ya han sido cumplidas en Cristo en su primera venida. La siguiente fiesta en llevarse a cabo es la fiesta de las trompetas, es decir, el arrebatamiento. Porque se tocará trompeta. Proféticamente el orden de los eventos desde la cruz hasta la coronación de Cristo pueden ser vistos en las fiestas del Antiguo Testamento. La Pascua, el Calvario. Los panes sin levadura, el cuerpo de Cristo sin pecado. Las primicias, la resurrección de Cristo. El Pentecostés, la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Las trompetas es el rapto, la resurrección de los santos, porque dice con trompeta de Dios. El día de la expiación es el final del periodo de la tribulación, cuando Israel sea convertida. Los tabernáculos va a ser el reino del milenio, porque Dios morará entre su gente para siempre. El rapto es la esperanza para el cristiano, es la desgracia para los gentiles y es la tribulación para los judíos. ¿Dónde va a estar usted? Cristo solo llevará a un tipo de personas, aquellas que experimentaron su naturaleza divina. Usted puede enterrar papel, puede enterrar oro, puede enterrar plástico, puede enterrar plata, puede enterrar hierro en la arena. Luego pasar un imán por lo que usted enterró, y solo el hierro saldrá de la arena, porque el hierro tiene el mismo metal que el imán. El imán solo atraerá a sí mismo el metal con la misma naturaleza o propiedades. Cuando Cristo venga, Él solamente arrebatará a aquellos que tienen su misma naturaleza, la naturaleza divina. Podremos escuchar las noticias, últimas noticias.
Atención, los aviones se han chocado con nadie adentro, los trenes se han descarriado, los ingenieros están desaparecidos, los autos se han chocado, los conductores están desaparecidos, las luces están prendidas en la Iglesia Bautista Fundamental Palabra Viva, los carros están en el parqueadero, pero nadie se encuentra adentro. Últimas noticias: Cristo ha venido. ¿Dónde va a estar usted si Cristo viene hoy? Pablo le está escribiendo a esta iglesia y le está diciendo que no es el fin. Dice el versículo 17 de nuestro texto: y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. No habrá retorno. Vamos a estar con el Señor todo el tiempo. Donde quiera que Él esté, ahí estaremos nosotros. Estar con el Señor es mucho mejor que estar en el mundo. Si usted está en el mundo hoy en día, seguirá en el mundo sufriendo. Pero si usted está hoy con Cristo, estará con Cristo siempre. La reunión va a ser asegurada. Dice la Biblia en el versículo 17: nosotros estaremos con Cristo. Nuestros seres queridos que hayan muerto estarán con nosotros y con Él. Los cristianos nunca dicen adiós como si fuera la despedida final. Nosotros los cristianos diremos: hasta pronto. El retorno es alentador. Versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alguno dirá: pastor, necesito que me visite, necesito que vaya a mi casa. Pastor, estoy desanimado, estoy atribulado. Pastor, deme unas palabras de ánimo. No hay unas palabras que puedan cambiar su ánimo que escuchar que Cristo viene pronto a llevarnos como su iglesia. No hay nada que lo pueda animar a usted, hermano, sino en pensar en el arrebatamiento. Es la esperanza bienaventurada para el cristiano. Es alentador, significa exhortar, animar. Cuando Dios esté listo, Él hará que esta era culmine. Él marcará el comienzo de una nueva era verdaderamente. Hay un aliento personal, dice: alentados los unos a los otros. Si usted no se alienta con esto, usted no se alienta con nada. Eso significa que está muerto todavía en sus delitos y pecados, y lo que necesita es salvación. Es un aliento positivo, dice, con estas palabras. No es con otras. Es que me voy para otra iglesia a ver si me hablan al oído. Nada le va a alentar sino el arrebatamiento de la iglesia. Estas palabras es un aliento permanente. Dice: estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál es su sufrimiento, hermano? Tenemos una esperanza bienaventurada. El inconverso no tiene esa esperanza, hermano. La salvación nos da una gran respuesta. Primera Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, 5:9, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No es a través de una religión, no es a través de sus obras, no es a través de esta o esta iglesia. Es única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Versículo 11: por lo cual, ¿qué dice, hermano? Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Porque no nos ha puesto Dios para ir, hermanos. No. En el contexto de esta escritura está hablando acerca del día del Señor. Viene 7 años de gran tribulación. Debemos concluir que los cristianos verdaderos no estaremos en el momento en que esto ocurra. Dice la Biblia que nosotros alcanzaremos salvación. La única parte de la salvación que el creyente no ha adquirido es la salvación del cuerpo, puesto que Dios ya ha salvado mi espíritu en el momento que fui salvo. En el momento del crecimiento espiritual, Él está salvando mi alma.
Anhelo la redención, el alcance total y la compra de nuestro cuerpo. Ahí donde está el problema, el cuerpo. Es ese cuerpo donde está la aflicción. Es ese cuerpo con malos pensamientos. Es ese cuerpo que tiene dolor. Es ese cuerpo que se desanima. Es ese cuerpo que ama el pecado. Por eso es que el final de nuestras vidas, la esperanza bienaventurada será cuando su cuerpo y mi cuerpo sea totalmente cambiado. La tumba no es el último adiós, sino es un nuevo hola. La muerte no es el final de un libro, sino es el comienzo de un nuevo capítulo. Cuando Cristo venga por su iglesia, no es el último amén, sino es el comienzo de una canción. No es la última canción, sino será el coro de aleluya. Si alguien muere, hermanos, en Cristo, en nuestra iglesia, él va a estar muchísimo mejor. No sé si alguien va a morir prontamente. Lo que sí sé seguramente es que todos vamos a morir, o Cristo nos arrebatará. Algún día el ave va a cantar su última canción. Algún día el arroyo va a dar su última gota. Algún día el candelero va a dar su última vislumbre. Algún día el sol va a salir por última vez. Algún día el granjero labrará su último discurso. Algún día la madre hará su última comida. Algún día el predicador predicará su último sermón. El encargado de la ruta traerá su última ruta. El encargado de la funeraria excavará su última tumba. Y el cantante cantará su última melodía. Y luego escucharemos la voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta de Dios. Y fuera de la tumba vendremos y pasaremos por los árboles, por los edificios, por las nubes, por los planetas, por las estrellas. Nos pararemos en las orillas soleadas de la dulce liberación y escuchar decir las palabras de Cristo: bien, buen siervo y fiel. Y entonces estaremos contentos, porque estaremos para siempre con el Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la esperanza bienaventurada. Gracias, Señor, porque algún día te veremos cara a cara y nuestras aflicciones terminarán. No espere nada de este mundo, hermano. No espere nada de ningún hombre de esta tierra. No espere nada de ninguna religión. No espere nada de usted mismo. No espere nada del gobierno. Nuestra esperanza bienaventurada es la venida de Cristo por su iglesia. Eso es lo que esperamos. Ven, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor, esperando tu venida, Señor. ¿Está usted listo? ¿Está jugando con Dios? Si Cristo viniera hoy, ¿sería usted con Él o se quedaría? Si hay alguna duda en su corazón, hoy puede venir a Cristo. Reconozca que es pecador. Reconozca que la paga del pecado es muerte. Reconozca y crea que Cristo murió por sus pecados. ¿Qué tiene que hacer el día de hoy? Debe confesar con su boca que Jesús es el Señor. Debe creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Si usted no tiene seguridad de irse con Cristo, si Él viniera hoy, haga conmigo esta sencilla oración de arrepentimiento y de fe en Cristo. Dígale: Señor, hoy me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Yo quiero también tener esa esperanza bienaventurada. Yo también quiero irme en el arrebatamiento de la iglesia cuando tú vengas. Yo no me quiero quedar aquí. Dígale así al Señor: sálvame, Señor. Hoy creo en Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Hoy le pido a Él que salve mi alma.
¿Cuántos cristianos esta mañana dirán: pastor, Dios me ha hablado y yo antes ponía mi esperanza en otras cosas, pero ahora entendí que la esperanza bienaventurada es el rapto? Levante sus manos, yo voy a orar por usted si Dios le habló esta mañana. Dios le bendiga. ¿Nadie Dios le habló esta mañana? Levante su mano. Gracias, Señor. Habrá alguien que diga: pastor, yo quiero tener esa esperanza también. Levante su mano. Señor, gracias. Que tu pueblo ya no esté hundido en el materialismo, en la mentira y en el engaño de la mundanalidad, Señor, sino que estemos esperando lo más grande, el suceso, el acontecimiento más sublime, y es tu venida, Señor. Aquí estamos, esperamos, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. La iglesia dice: ven pronto, Señor. Te necesitamos. Gracias por este tiempo, y pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.